Hablar de masonería es un asunto extremadamente espinoso y complicado, merced a la propia acción de esta organización secreta, experta en el arte de la confusión universal, creadora dentro de su órbita de diversas y aparentemente contrapuestas tendencias. Con esta premisa y convencido como estoy de que no voy a sacar luz sobre el asunto, me limitaré a recoger datos que parecen ciertos. Así, siguiendo a Emilio Campo, parece que la masonería hizo su aparición pública y oficial en 1717 con la fundación de la Gran Logia de Londres. A partir de entonces se expandió rápidamente por el resto de Europa y también en Norteamérica, ganando adeptos en la aristocracia, la alta burguesía y los intelectuales. Aunque se trataba de una organización fraternal sin objetivos políticos, pronto se la responsabilizaría del evento político más trascendente de la Edad Moderna, la Revolución Francesa. Quien articuló de manera más efectiva la teoría del gran complot masónico revolucionario fue el abate Agustín de Barruel, en sus memorias para servir a la historia del jacobinismo. Según Barruel, la revolución no era más que una conspiración entre los masones franceses, los iluministas de Baviera, los sofistas y enciclopedistas, de Voltaire a Diderot. Como datos históricos sobre la sociedad secreta por excelencia, sabemos que en 1723 fueron redactadas las constituciones de Anderson, las cuales contienen los primeros puntos programáticos de la organización en los que se basan la mayor parte de las formaciones masónicas todavía hoy. Así, parece que la historia de la masonería se inicia en esta fecha. Dejamos lo de sus orígenes en el Templo de Salomón para los aficionados al esoterismo. Nosotros nos atendremos a aspectos más mundanos y nos limitaremos a resaltar las extrañas relaciones existentes entre estos benefactores de la humanidad y los otros benefactores, con los que se encuentran notables coincidencias de actuación, de pensamiento y de militancia. A partir de 1730, casi ininterrumpidamente, fueron designados grandes maestres de la Gran Logia de Inglaterra, miembros de la familia real, creando unos vínculos que difícilmente dejan discernir cuándo un acto es propio de Inglaterra o cuándo lo es de la masonería, lo que en principio hace llegar al convencimiento de que la masonería no es sino un instrumento más del Estado inglés, como lo es el ejército o la marina. Una vez conseguida la paz interior en el reino, con los consiguientes genocidios derivados, Inglaterra se volcó a su expansión exterior, misión en la que la masonería se significó de manera especial para difundir ideales políticos y económicos de carácter liberal a los que fueron especialmente receptivas las clases dirigentes de otros países. La corona británica, así, parece ligada a la masonería desde un primer momento. No vamos a afirmar que son la misma cosa, porque el hermetismo de unos y de otros no nos lo permite. Solo nos limitaremos a resaltar lo que es público y notorio. Dentro del secretismo que inunda esta secta, y siempre basándonos más en los hechos que en las declaraciones, con el historiador quiteño Jorge Luna Yepes podemos atisbar lo siguiente. En la historia y en el espíritu de la masonería pueden anotarse estos caracteres. Primero, alianza con el judaísmo y con el imperio británico. Segundo, anticlericalismo y anticatolicismo fanáticos en los países latinos. Tercero, oposición a las formas tradicionales de vida de estos pueblos. Cuarto, secretismo y espíritu de grupo o círculo. De la relación de estos caracteres de la masonería puede deducirse mucho saber el porqué de su intervención activa en la Revolución Francesa, de su apoyo a Napoleón en los primeros tiempos, para luego volver las espaldas y coadyuvar con Inglaterra para su caída. Asimismo, puede deducirse el porqué de la intervención masónica en la disolución del Imperio Español, Imperio Católico, el primero, a partir del siglo XV, en haber tratado radicalmente el problema judío, con la expulsión de estos de todos sus territorios, aferrado a las bases constitutivas de su grandeza como todo gran pueblo y representante de la antítesis de Inglaterra. Por lo que venimos señalando, la alianza de la masonería con Inglaterra tiene pocas dudas.
ya que si desde sus principios quedaban manifiestas las alianzas, antes de finalizar el siglo XVIII, cuando en 1787 era iniciado el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, en la logia que ya llevaba su nombre, la iniciación fue llevada a cabo por su tío Henry Frederick, duque de Cumberland. Y no fue casualidad ni ardor juvenil esta iniciación, porque en 1811 el príncipe era gran maestre de la moderna masonería constitucional inglesa. De cara a lo que nos interesa, en relación a los movimientos separatistas de América, justamente en estas fechas nos encontramos con el hecho de que Londres contaba con la presencia de Francisco de Miranda, quien crea la primera asociación secreta denominada Gran Reunión Americana, la cual llevaría a cabo una frenética actuación captando e iniciando un importante número de personas que serían significativas en el desarrollo de los procesos separatistas americanos. Por su parte, en España, el Tribunal de la Inquisición había prohibido la masonería en 1738. Esta prohibición fue sancionada por el apoyo de la autoridad real, mediante un edicto del rey Fernando VI en 1751, y la sociedad secreta no actuó a cara descubierta durante todo el siglo XVIII. Si bien la pertenencia de importantes personajes públicos a la secta nos señala que no estuvo ausente en la política nacional durante este periodo. Sin embargo, y a pesar de la clandestinidad, pronto se inició la extensión de la secta a un lado y otro del Atlántico, siendo que las logias masónicas fueron creándose a lo largo del siglo XVIII de la manera siguiente. En 1763 en Cuba, Nicaragua y Belice. En 1768 en México, en Ciudad de México y Jalapa. En 1773 en Lima. En 1776 en Honduras. En 1794 en Santa Fe de Bogotá. En 1795 en Río de la Plata, la logia Independencia. Iniciado el siglo XIX, seguirían creándose nuevas logias, de entre las cuales, en 1812, la de mayor renombre, la Logia Lautaro, en cuya formación tuvo especial relevancia la participación de José de San Martín a su llegada desde Londres, donde había sido debidamente adoctrinado. En principio, la difusión de las ideas masónicas iba de la mano de agentes británicos que recorrían la España americana con una clara intención de espionaje que queda manifiesta en sus escritos, y curiosamente con la anuencia de la administración española. Tal es el caso de Alexander Humboldt, pero como él fueron otros, unos como en el caso de Juan Bautista Picornell, con la excusa de ser desterrados de la península, y otros con la excusa de expediciones geográficas que manifiestamente eran de claro espionaje, a juzgar por los comentarios relativos al modo y manera de cómo un ejército podía acceder a un determinado lugar, como hacía descaradamente Humboldt. La presencia documentada de masones en Venezuela es en el año 1796, cuando llegaron a Venezuela varios prisioneros acusados de conspiración en contra de la corona. Los nombres de estos revolucionarios eran Manuel Cortés Campomanes, Juan Mariano Picornell, Juan Manzanares, José Lax, Bernardo Garaza, Juan Ponce Izquierdo, Joaquín Villalba y Sebastián Andrés, quienes participaron en la rebelión de San Blas. Y fueron enviados a Venezuela para purgar la pena. Los venezolanos, Manuel Gual Curbelo y José María España Rodríguez, los conocieron y se familiarizaron con sus ideas, para luego ser iniciados como masones. Acudían para la creación de una estructura que ya tenía asentados los primeros pilares, que no eran otros que las vecinas colonias francesas y las británicas del Caribe, donde al fin acabarían huyendo Picornell de cara a mejor organizar las estructuras. Y en efecto, a poco de su llegada a aquella isla, expidió su gobernador Sir Thomas Picton la famosa proclama, excitando a los habitantes de Costa Firme a insurreccionarse, ofreciéndoles en nombre de su majestad británica armas, municiones o fuerzas para asegurar su independencia. En 1813 se produjo la reunión de la masonería bajo los auspicios de la corona británica, que fuerza la unión de antiguos y modernos en la Gran Logia Unida de Inglaterra.
cuando el príncipe de Gales, hasta entonces gran maestre de la Gran Logia de los Modernos, fue designado regente. Es entonces cuando la masonería se convierte en la argamasa del Imperio Británico y lo que posibilita que los jóvenes Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña recuperen las relaciones rotas en la Guerra de la Independencia norteamericana. Auspiciados por Inglaterra, un ejército de masones inundó España. La actuación de casi todos ellos es, en el mejor de los casos, discutible. Pero quiero destacar, como muestra del espíritu que embargaba, como mínimo a un buen número de ellos, la acción de Carlos María Alvear, general de las Provincias Unidas. Llevó a efecto algo complementario a lo realizado también por Simón Bolívar, el máximo ídolo del separatismo americano. Carlos María Alvear escribió 2 cartas. Una al gobierno de la Gran Bretaña y otra a su representante en Río de Janeiro, Lord Strangford. Esas cartas, llevadas por Manuel García a Río, reclamaban el envío de tropas y un jefe, porque decía el director supremo: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes y vivir bajo su influjo poderoso. En este adelanto de actuaciones, es también destacable la acción de O'Donoghue, último virrey español en México, quien a su llegada a destino reavivó la actuación de la masonería, a pesar de haber sobrevivido tan solo 10 días a su llegada a México. Pero no se presentó en su destino él solo, sino con un grupo de correligionarios encabezados por un médico de nombre Manuel Codorniu, que obtuvo su título en el Cuerpo de Voluntarios de Honor de la Universidad de Toledo de una forma similar a como los presidentes del gobierno de España obtienen actualmente sus doctorados. Cuerpo en el que se aprobaban los cursos por decreto, sin necesidad de examinarse. Así, el 18 de noviembre de 1810 obtuvo en Cervera el grado de bachiller en medicina, doctorándose poco después. Ellos serían los responsables de la activación del movimiento separatista, para lo que contaban con un medio de propaganda propiedad del propio Codorniu, el periódico El Sol, cuyos objetivos eran defender el Plan de Iguala y difundir los principios liberales establecidos en España. Y finalmente, un apunte sobre Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la independencia mexicana. Sobre él dice Rogelio Aragón: no fue sino hasta 1884 que un ilustre masón del rito nacional mexicano, José María Mateos, haría la primera mención sobre la pertenencia de Hidalgo a la organización. En ese año se publicó la Historia de la Masonería en México, donde Mateos afirmó categóricamente que Hidalgo fue iniciado en la primera logia establecida en la Ciudad de México en el año 1806. Ciertamente, esta afirmación no es ni puede ser definitiva para la adscripción a la secta, máxime cuando la mentira es un arma por cuya utilización aboga, pero que este caso sea cierto explica muchas cosas. Por otra parte, hay determinados personajes que son admirados por su integridad, cuando a lo que parece carecían de la misma. Es el caso, por ejemplo, de José de San Martín, que es presentado como ferviente católico cuando no se deduce eso de su actuación, como muestra en una de sus cartas a su correligionario Tomás Guido, fechada en Mendoza el 6 de mayo de 1816, escribía sobre la instalación de la masonería en lenguaje críptico: mucho me alegro de que el establecimiento de matemáticas progrese. Si éste está bien establecido, las ventajas serán ciertas. Por supuesto, es tan solo una cita, pero hay más que corroboran la realidad de una persona que sirvió como buen vasallo a la corona británica, tanto en su desarrollo de las campañas militares contra España en América, como en otros servicios prestados a la pérfida Albión, entre los que destaca su meritoria actividad llevada a cabo en los Países Bajos hasta conseguir la separación de Bélgica. La separación de Bélgica del Reino de Holanda era un objetivo que interesaba a Inglaterra, y de ese asunto estaría encargado José de San Martín, que residía en Inglaterra desde 1824
y marchó a Bruselas, donde permaneció hasta 1830, después de la independencia de Bélgica. Leopoldo, futuro rey de Bélgica, que con el tiempo desarrollaría un enorme genocidio en sus posesiones en África, sería proclamado protector de la masonería nacional por los masones belgas, una de cuyas logias, la Parfaite Amitié, acuñó en 1825 una medalla con la imagen de San Martín. Por otra parte, y en relación directa, el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fue urgido a instancias de José de San Martín, el cual se dirigía así por carta al diputado Godoy Ruiz. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo la soberanía es una usurpación al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. Finalmente, el Congreso se reunió el 9 de julio de 1816 y estuvo bajo la presidencia del masón Juan Francisco Narciso de Laprida. Su secretario, Juan José Paso, era masón adscrito a la Logia Independencia. Al respecto, señala el gran maestre Ángel Jorge Clavero. Disuelto el Congreso y el Directorio, a comienzos de 1820, no hubo gobierno nacional hasta la elección de nuestro hermano Bernardino Rivadavia como presidente de la República el 7 de febrero de 1826. Rivadavia fue iniciado masón en Europa, actuó en las logias Aurora y Estrella Sureña, propició la fundación de la logia Vale Per y realizó trabajos masónicos en Uruguay y Brasil. Centrándonos en lo que nos ocupa, fue en Cádiz donde se fundaron las primeras sociedades secretas de influencia masónica con vistas a la independencia de América, y en ese movimiento se encontraba involucrado quien luego llevaría el título de Libertador, José de San Martín. En relación directa con la logia Caballeros Racionales, cuya sede central era Londres, lugar donde Francisco de Miranda era el gran maestre. Como no podía ser de otro modo, por la sede londinense pasarían todos los personajes que a la corta tendrían papel de primer orden en el drama que se estaba tramando. San Martín, Bolívar, O'Higgins, Alvear, Zapiola. Fue en Cádiz, así, donde el 6 de mayo de 1808 San Martín era nombrado maestro masón, nada menos que de manos del general Francisco María Solano, marqués del Socorro, que a la sazón era el capitán general de Andalucía y gobernador civil y militar de Cádiz, compaginando empleo como maestro masón. En esta situación permanecería hasta 1811, cuando pediría la baja del ejército español para atender asuntos en América, pasando primero, como mandaban las circunstancias, y Jaime Duff, conde de Fife, por Londres, donde le serían entregados los oportunos pasaportes y pasajes y con el tiempo el título de ciudadano honorífico del condado de Banff, al norte de Escocia, donde Duff tenía un marquesado. Respecto a la relación de San Martín con la masonería, José Matías Zapiola, dado de baja de la Armada Española tras los hechos de mayo de 1810, estando en Cádiz, se reunió a la logia de esa ciudad y acompañó a San Martín desde ese momento hasta que juntos regresaron a Buenos Aires a bordo de la fragata inglesa George Canning. Escribía a Mitre. En Londres asistí a la sociedad establecida en la Casa de los Diputados de Venezuela, en Grafton Street. Allí fui ascendido a 5º grado, como lo fue el general San Martín. Esta estaba relacionada con la de Cádiz y otras. Yo he creído que el general Bolívar ha sido el fundador de la sociedad o ha tenido una parte en su fundación. En Londres conocí al diputado de Caracas, López Méndez, y al secretario Bello.
Manuel Moreno y otros más. Una vez en América, según Felipe Santiago del Solar, San Martín fue recibido con recelo hasta que la masonería lo introdujo como convenía en todos los ambientes, hasta el extremo de que en 1816 Carlos de Alvear le cedió junto a Martín de Pueyrredón el mando de la logia Lautaro. Sergio Rodríguez Lascano señala la evolución hasta la creación de la logia Lautaro. La logia Lautaro se creó primero con el nombre de Logia de los Caballeros Racionales en la ciudad de Londres en 1797. Posteriormente se convirtió en la logia Lautaro, tomando el nombre del gran luchador mapuche que en el siglo XVI organizó un levantamiento en contra de la dominación española. La ideología de dicha logia expresaba la dinámica hacia el surgimiento de una nueva hegemonía basada en una protoburguesía criolla en América del Sur. Podemos encontrar autores que sitúan la creación de la logia Lautaro en Cádiz, otros la sitúan en Londres. Procuremos que los árboles no nos impidan ver el bosque y orillemos lo marginal. San Martín tomó parte en varias logias, cuyo fin era conspirar contra España, primero en la península y luego en América. Estas logias fueron la Sociedad de Caballeros Racionales, formada en Cádiz a principios del siglo XIX, la Sociedad de Caballeros Racionales, trasladada a Londres en 1810, la Logia Lautaro de Buenos Aires, creada en 1812, la Logia del Ejército de los Andes o Segunda Lautaro, formada en Mendoza en 1816, y la Logia Lautarina de Chile, creada para apoyar al gobierno de O'Higgins en 1818. Todas estas circunstancias, sin embargo, son obviadas por muchos patriotas, luchadores por la reconstrucción de la hispanidad, que se obstinan en ver en San Martín un héroe. Pero al respecto, el nombre de San Martín permanece en las referencias masónicas de forma reiterada, incluso después de su muerte, y por circunstancias que al fin le resultan ajenas. Zapiola, que fue secretario de la logia Lautaro, aparecía años más tarde en distintos lugares masónicos. La Gran Logia Central lo reconoció en 1860 como uno de los fundadores de la masonería en tierras de América, y a su muerte en 1874, el gran maestre Nicanor Alvarellos dictó un decreto de honores por el ilustre hermano que nos dio la libertad junto al gran iniciado general de San Martín. La masonería estaba enquistada en los órganos de poder y en las élites separatistas. También es cierto que en el mundo británico la misma masonería ocupaba esos mismos puestos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bien, parece evidente que la masonería ideológica estuvo siempre al servicio de la corona británica desde la entronización de Jorge I en 1714. Por el contrario, los servicios prestados a España fueron destinados exclusivamente a combatir su unidad y el espíritu de su obra universal. Así, entre otros asuntos de mayor y de menor envergadura, controlarían el ejército que luchaba contra la invasión francesa y colocarían hombres de su confianza que alcanzarían prestigio en la defensa de Cádiz, siendo que ellos fueron quienes organizaron la Revolución Militar de Riego en 1820, cuyo desarrollo, como señalamos en otro lugar de este trabajo, tuvo un único beneficiario: Inglaterra. Por otra parte, la actuación de sus miembros, en ocasiones, parece estar dirigida por un espíritu distinto a los objetivos marcados por la misma sociedad. Por ejemplo, con motivo de la ayuda española a la independencia de las 13 colonias inglesas, al parecer, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, presentó al rey una memoria secreta en la que señalaba que la independencia reconocida a las colonias inglesas le causaba temor por el ejemplo que podía significar para la España americana. Pero sobre esta supuesta memoria, de la que no existe copia alguna que pueda verificar su autenticidad, caso de existir, si acaso es cierta la llamada de atención, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar sobre este tipo de actuaciones? Personalmente, entiendo que nada menos que otro servicio a Inglaterra, porque la rebelión de las 13 colonias no produjo el menor movimiento en la España americana, siendo que la información de los acontecimientos era seguida ávidamente por la población a través de los periódicos como la Gaceta de Madrid o el Mercurio, que en ese momento circulaban con profusión por toda América.
En cuanto a la identificación como miembro de la masonería, cuando no lo hacen explícitamente el interesado, es complicado. Es complicado. Para ello nos tendremos que remitir a la similitud de su actuación con la llevada a cabo por quienes sí son conocidos como masones. Algo similar sucede con las logias. Por ese mismo motivo, en el tema que nos ocupa encontramos autores que afirman, hasta con fe ciega, que, por ejemplo, José de San Martín no fue masón, mientras que otros autores dan datos corroborables de que sí lo era. Otros afirman que, si bien es cierto que formó parte de la logia Lautaro, esta era una logia, sí, secreta, también, pero no masónica. Y lo mismo pasa con relación a otras logias que, como la de O'Higgins, se marcaban objetivos políticos, lo que según criterio de otros autores no entra en la filosofía de la masonería. Todo ello a mí me lleva a la conclusión de que no es sino una voluntad manifiesta de enmarañar la cuestión al objeto de que la verdad estricta solo sea conocida por los iniciados. Por lo que las conclusiones necesariamente resultarán de la comparación de todos los argumentos con las actuaciones reales, en las que deberá tenerse en cuenta la presencia efectiva de masones reconocidos en los puestos de control de las logias en disputa. Y a lo que parece, masones reconocidos había en la logia Lautaro, en la logia de los Caballeros Racionales, en la de la Gran Reunión Americana, en la número 7, en la logia San José, en la Beneficencia de Josefina, en la Ley Natural, en el Arcano Sublime de la Filantropía, en la Madre Hispanoamericana, en la Caballeros Racionales y en la Unión Americana, por ejemplo. De acuerdo con Mitre, a principios del siglo XIX, la Sociedad Lautaro, o de los Caballeros Racionales, tenía ramificaciones en toda España y estaba afiliada a la Gran Reunión Americana, establecida en Londres por Miranda. En Cádiz solamente, precisa Mitre, la sociedad tenía en 1808 más de 40 miembros, incluyendo algunos notables españoles. Los del primer grado juraban trabajar por la independencia de Hispanoamérica. Los de segundo grado se obligaban a no reconocer en Hispanoamérica otro gobierno que aquel establecido por la voluntad libre y espontánea de los pueblos, de acuerdo con los principios republicanos. Mitre nos asegura que San Martín fue miembro de esa sociedad. Del mismo modo que hay autores que niegan la pertenencia de San Martín a la masonería, hay autores que directamente niegan la intervención de la masonería en el separatismo americano. Uno de ellos es José Antonio Ferrer Benimeli, cuya descripción a la masonería, sorprendentemente, también está en el Alero. Curiosamente, al igual que ocurrió en la España de las Cortes de Cádiz, en la América insurgente, aunque no hubo masonería, sí existió una gran antimasonería, que aprovechando la libertad de prensa decretada en Cádiz, fue creando un fuerte y persistente imaginario popular antimasónico, que marcó no solo la historiografía decimonónica de las masonerías latinoamericanas, sino también la de los próceres de la independencia. También, y así como hay autores que niegan la pertenencia a la masonería de la logia Lautaro, hay otros, como León Celdis Mandel, que dan pruebas y argumentos relativos a la no filiación masónica de esta logia en lo que respecta a la creada por O'Higgins. Lo que sin embargo queda manifiesto en lo que parece una maniobra voluntaria por crear confusiones al respecto es que, siendo o no masónica la logia Lautaro, sin embargo siempre estuvo controlada por masones. A la hora de proseguir en la confusión, y a mí me parece que con el objetivo de seguir desviando el asunto de la cuestión, hay autores que pretenden distinguir entre lo que denominan logias formales y lo que denominan logias operativas. Son las primeras las que esos autores, generalmente ligados a la masonería, reconocen como logias masónicas, afirmando que se desentienden de acciones sociopolíticas concretas y por ese motivo definen como asociaciones filosóficas, filantrópicas y progresistas, mientras que las logias operativas tienen marcados objetivos políticos
que las definen más como prepartidos políticos. Pero también nos encontramos con autores masones y no masones que afirman lo contrario. Por todo ello, habrá que remitirse a la máxima cristiana: por sus hechos los conoceréis. Entre todo este embrollo, muy masónico, por cierto, lo que parece incontrastable es que la Logia de los Caballeros Racionales de Cádiz era filial de la Logia de la Gran Reunión Americana, que había fundado en Londres Francisco de Miranda. Y es a aquella a la que se adscribe San Martín el año 1811, y donde traba relación con Zapiola, con Aldao, con Blanco en Encalada, con el conde de Puño en Rostro, que era amigo de Miranda, con el chileno José Miguel Carrera, con los miembros del clero Servando Mier y Ramón Anchoris. Como queda más arriba señalado, también hay oscuridad en cuanto a la evolución de las logias. Así, otras versiones, como la de Jorge Núñez Sánchez, aseveran que tras la disolución de la logia Caballeros Racionales, San Martín fundó la logia Lautaro, que avanzó con su ejército y que, a su vez, fundó nuevas logias de igual nombre en las ciudades de su paso: Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Santiago. Más tarde, la logia Lautaro avanzó a Lima junto a San Martín y el Ejército Libertador del Perú, y desde ahí coadyuvó a la independencia del actual Ecuador. Pero, recurriendo a Bartolomé Mitre, quien, además de presidente de la República Argentina e historiador, era miembro de la masonería argentina, observamos que menciona en su obra a esta logia americana. Y dice: Francisco Miranda tuvo la primera visión de los grandes destinos de la América republicana. Fundó en Londres, a finales del siglo XVIII, la primera asociación política a la que se afiliaron todos ellos, con el objeto de preparar la empresa de la emancipación sobre la base del dogma republicano, con la denominación de Gran Reunión Americana. En ella fueron iniciados en los misterios de la libertad futura O'Higgins de Chile, Nariño de Nueva Granada, Montúfar y Rocafuerte de Quito, Caro de Cuba y representante de los patriotas del Perú, Alvear argentino y otros que debían ilustrarse más tarde confesando su credo y muriendo por él. Ante ella prestaron juramento de hacer triunfar la causa de la emancipación de la América Meridional, los dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín. Esta asociación, iniciadora de la Revolución de Sudamérica, fue el tipo de las sociedades secretas del mismo género que, trasplantadas al terreno de la acción, imprimieron su sello a los caracteres de los que después fueron llamados a dirigirla y decidir sus destinos. Como vemos, no cita que fuese de carácter masónico. Si bien sobre la logia Lautaro sabemos que fue fundada en Buenos Aires a mediados de 1812, reclutando miembros en el seno de los partidos políticos. La asociación tenía varios grados de iniciación y la parafernalia propia de esa secta. Primero, los neófitos eran iniciados conforme a los rituales propios de la masonería, y los grados siguientes estaban en función del potencial político que tenía el postulante. Y todo controlado por una logia desconocida para los interesados que vigilaba el cumplimiento de los objetivos, los cuales no eran otros que la consecución de la independencia de América y su sumisión a los intereses de Inglaterra. Puede que queden pocas o muchas dudas, pero si sobre la logia Lautaro no existen muchas dudas de su adscripción masónica, pocas hay de la adscripción de los jefes separatistas. Miranda se había afiliado en Estados Unidos, trabando allí amistad con Washington, Franklin, Adams, Hamilton y Lafayette, masones todos. El vínculo con la orden le había franqueado en Europa amistad con hombres de la Revolución Francesa y en Inglaterra con Pitt, Popham, Cochrane y Lord Macduff, luego conde de Fife, masones todos. Fue el mismo Miranda quien introdujo a Bolívar en la masonería el 27 de diciembre de 1805 en una rama francesa de la logia escocesa de St. Andrew. Historiadores aventureros británicos, para el caso,
Daniel Oleari, confirman que Mr. Pitt le consultó en más de una ocasión cuando pensó invadir la América española y le confió una misión de grande importancia. Bien, Oleari era asesor de Bolívar. En cuanto a Simón Bolívar, Isidoro Medina Patiño señala que ingresó en la logia masónica francesa San Alejandro de Escocia el 27 de diciembre de 1805, en donde comenzó como aprendiz. A las 2 semanas pasó al grado de compañero cuando se requería por el reglamento un mínimo de 5 meses o 5 tenidas en el grado de aprendiz. Para llegar al grado de maestro se exigía haber permanecido 7 meses en el grado de compañero, a la cual escaló a principios de enero de 1806, y ya para ese último año figuraba como maestro, o sea, en el tercero de los grados simbólicos de la masonería. Si bien, a lo que parece, acabó apartándose de la secta, movido por la mala prensa que reportaba frente a quienes pretendía liberar. Miembro del segundo triunvirato de las Provincias Unidas fue el masón Gervasio Antonio de Posadas, tío de Carlos María de Alvear, quien, al finalizar el año 1813 y con la mediación de la Logia Lautaro, acabó haciéndose con el poder absoluto y nombró a San Martín gobernador de Cuyo. Por otra parte, en octubre de 1809, se funda en el local de la Inquisición de Madrid. Repito, en el local de la Inquisición de Madrid. Una logia para todas las Españas. El mismo año se establece la masonería escocesa con el título de La Estrella. Todas se dispersarían en 1813 hasta que el 2 de agosto de 1820 recobró su actividad el Gran Oriente Español. Pero como hemos visto, parece que no es ese el momento de la creación de la masonería en la España americana, sino que se remonta a 1763, siempre en el terreno de la elucubración. Para su instauración en España, el masón grado 33 Ernesto Ahumada Trujillo señala: algunos investigadores masónicos se remontan al año de 1770, otros a 1774, cuando para esa época se ha escrito que existió una logia integrada por masones europeos, especialmente franceses e ingleses, y considerada como una logia provincial de ocasión, congregada anteriormente en Cartagena de la Mar Española, bajo dispensa y denominada Logia Británica. Se dice que funcionó desde 1770 hasta 1815 en esa forma, al parecer liderada por el masón inglés Wilbur Hislop, residente en Jamaica. Y es justamente Jamaica, la avanzadilla inglesa, que jugará un papel de suma importancia en la proyección de la lucha separatista. El masón grado 33, José Stevenson Collante, señala que la isla de Jamaica, dependiente del gobierno inglés, era no solo un centro de abastecimiento comercial, sino una importante sede masónica británica en donde se respiraban los principios libertarios contra España y su tiranía. Con gran facilidad los criollos americanos ingresaban a las logias de esa isla, al igual que muchos frailes dominicanos que salieran huyendo de Santa Fe de Bogotá al tener conocimiento de la victoria en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Algunos de estos frailes regresaron con ideas republicanas modernizantes y, lo más curioso, investidos con el título de masones. Lo que parece que no tiene discusión es que la actividad de los masones originarios de Hispanoamérica venía desarrollándose desde finales del siglo XVIII en Londres. Al respecto, Jorge Núñez Sánchez señala que en 1792, tras volver a su país natal, Espejo y Montúfar se abocaron a la tarea de constituir efectivamente la Escuela de la Concordia, concebida como una sociedad secreta destinada al cultivo del pensamiento libre y la fraternidad masónica. Contaron para ello con la colaboración de otros dos masones quiteños, iniciados en el oriente de Francia, Miguel de Gijón y León, conde de Casa Gijón, y su sobrino Joaquín Sánchez de Orellana, marqués de Villa Orellana. El mismo autor señala que Nariño, junto al francés Louis de Rie,
fundaría la llamada El Arcano Sublime de la Filantropía, donde se iniciaron los masones quiteños Juan Pío Montúfar y Eugenio Espejo, y se constituyó en los años 80 con la ayuda de ciertos notables hombres de ciencia españoles enviados a Santa Fe de Bogotá, quienes secretamente pertenecían a la masonería. Uno de ellos fue el mineralogista Juan José de Lúyar y el otro, el sabio naturalista José Celestino Mutis, quien había fundado toda una escuela de pensamiento científico en la Nueva Granada. A los 3 años, en 1795, Francisco de Miranda creó en Paría la Logia Madre Hispanoamericana, cuyos miembros asumieron el papel de diputados representantes de sus países y firmaron, el 22 de diciembre de 1797, un pacto de 18 puntos como acta constitutiva de una agrupación externa o pública denominada Junta de Diputados de Villas y Provincias de la América Meridional, de la cual fueron nombrados directores principales Francisco de Miranda y Pablo de Olavide. La actividad no cesaba. Así, desde las expectativas creadas por Inglaterra, donde encontrarían el apoyo más completo al encontrarse en la Roma de la masonería, en 1798 la Logia Madre Hispanoamericana se trasladó a Londres y se constituyó como Gran Logia Hispanoamericana, quedando integrada por 3 logias operativas: Lautaro número 1, Caballeros Racionales número 2 y Unión Americana número 3. Más tarde se les unió a la logia Caballeros Racionales número 4, que según el testimonio del general peruano Rivadeneira, habría sido fundada originalmente en Madrid por Pablo de Olavide, trasladándose luego a Cádiz. Jorge Núñez Sánchez sigue señalando que Juan Pío Montúfar organizó en Quito, hacia los últimos años de aquel siglo, una logia masónica nombrada Ley Natural, que tenía igualmente fines patrióticos. Sería precisamente esa logia el núcleo espiritual en el que se gestaría el llamado primer grito de la independencia americana, en 1809, a consecuencia del cual se constituyó la Junta Soberana de Quito, presidida por el marqués de Selvalegre, que era a la vez venerable maestro de la logia Ley Natural. La Junta estaba integrada por otros destacados miembros de esa logia, entre ellos Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, José Javier Ascasubi, José Fernández Salvador y Víctor Félix de San Miguel. En México, por su parte, en 1811, señala Regina Zamorano, la logia Los Guadalupes empezó a operar en la capital. En ese mismo año, apoyaron a la Suprema Junta Nacional Americana, creada en agosto por López Rayón, colaborador cercano del cura Hidalgo, y quien sería figura clave del grupo. La Junta buscaba dotar de una organización política, militar y legal al movimiento insurgente, para lo cual era indispensable establecer una red de información que facilitara la comunicación con los líderes rebeldes. Esa función la cubrirían los conocidos como los Guadalupes. Los Guadalupes, como no podía ser menos en la situación que estábamos tratando, actuaban informados de todas las medidas tomadas desde el virreinato para combatir a los insurgentes, merced a que sus miembros formaban parte de la alta administración. Por su parte, ya en 1825, Joel Poinsett, el primer embajador de los Estados Unidos en México y conocido genocida de los indios residentes en las antiguas posesiones españolas del Mississippi, escribió una carta guardada, que hoy está guardada en el Archivo Nacional de Washington, en la que relata: con el objeto de contrarrestar en la Ciudad de México al partido fanático y, si es posible, de alentar la difusión de los principios liberales entre quienes gobiernan, ayudé e impulsé a un número de gente respetable, hombres de alta posición, a que formaran una gran logia masónica del rito de York. Poinsett, según Sarah Fram, fue apoyado por lo más granado de la aristocracia separatista, por Ignacio Esteva, miembro de la Hacienda, Miguel Ramos Arizpe, deán de la Catedral de Puebla, y José Antonio Mejía. El presidente don Guadalupe Victoria también estaba involucrado. Después de que se establecieran 5 logias, se consultó a Poinsett para que proporcionara la autoridad necesaria de la Gran Logia de Nueva York. En fin,
Volviendo al año 1808, en la península, Jorge Núñez Sánchez nos señala que la participación de españoles, la mayoría de ellos afrancesados, se inició de una manera definitiva con la creación de 7 logias madrileñas, entre las que sobresalieron las logias San José y la Beneficencia Josefina, y 2 logias manchegas en Almagro y Manzanares, impulsadas por Murat y José I. Estas logias fueron el primer núcleo organizado de la masonería y constituyeron la Gran Logia Nacional de España. Y ya en pleno desarrollo de las guerras separatistas americanas, en Lima, los lautarinos contaron con Riva Agüero, Francisco de Paula Quirós y Fernández López Aldana. Entre ellos se encontraba una mujer, Brígida Silva. Rápidamente tomarán sus miembros el mando de casi todas las tropas con Belgrano, Rondó, Valcarce, Pueyrredón, Alvear, San Martín, Posadas. La masonería así había creado el caldo de cultivo de la Revolución Francesa y tenía ya actuando a sus agentes para la consecución de su objetivo principal, el dominio del Imperio Español. Así, del mismo modo que nadie puede decir que los ejércitos británicos como tales participaron en el expolio, nadie puede decir que la masonería británica fue la responsable del mismo. Y es que debemos convenir que la independencia hispanoamericana estuvo promovida y organizada por Inglaterra a través de los masones criollos, a quienes había adiestrado convenientemente en la misma Inglaterra. Justo en unos momentos que, dato curioso para la historia, España e Inglaterra estaban aliadas en su lucha contra Napoleón. Por eso, en América, Inglaterra utilizaría su brazo secreto, la masonería, y con ella abriría el camino para el expolio del continente. Centrándonos en uno de los personajes, queda no obstante una última duda sobre su voluntad, sobre la voluntad que al final de su vida primaba en el alma de Simón Bolívar. Tema curioso. Bien, es el caso que en carta que el Libertador le dirige al general Santander el 21 de octubre de 1825, llegó a tildar a todos los que formaban parte de la misma, de la masonería, como malditos y charlatanes. Posteriormente, el 8 de noviembre de 1828, el Libertador emitió un decreto prohibiendo su funcionamiento en Colombia, alegando que las sociedades secretas servían solamente para preparar los trastornos públicos, turbando la tranquilidad y el orden establecido, que ocultando ellas todas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir fundadamente que no son buenas ni útiles a la sociedad. Este decreto fue promulgado 1 mes y 13 días después del atentado en Bogotá contra Bolívar, en la noche del 25 de septiembre de 1828, y luego de haberse publicado en el órgano de la logia de esa ciudad una nota que decía: puede ser que Obando haga con Sucre lo que nosotros no pudimos hacer con Bolívar. Efectivamente, Sucre fue asesinado a los 20 meses y 9 días después, el 4 de junio de 1830. Del atentado contra Bolívar en Berruecos, a 13 leguas al norte de Pasto, en Colombia, bajo la responsabilidad de personas que pertenecían a la francmasonería. Parece que la masonería no admite la menor disidencia. Si fue por guardar las apariencias o fue por sentimientos verdaderos, no lo sabremos nunca. Pero llama la atención el texto de la carta remitida por Bolívar al general Santander, suscrita en Potosí el 21 de octubre de 1825, en la que dice: malditos sean los masones y los tales filósofos charlatanes. Estos han de reunir los 2 bellos partidos de cuervos blancos con cuervos negros, al primero por quererlo humillar y al segundo por quererlo ensalzar. Conforme con Armando Aristizábal, debemos concluir que tenemos ya una idea clara de la formidable participación del movimiento europeo masónico, especialmente el inglés, en el proceso emancipador de América,
y la última cita constituye la partida para sospechar que la muerte de Antonio José de Sucre habría sido planificada en el misterioso silencio de una poderosa logia a partir de dividir y fraccionar territorios emancipados para poderlos dominar mejor. Sucre estaría en la mira del movimiento masónico, siendo él masón, por su irreductible empeño de mantener la unidad grancolombiana. El pensamiento de Bolívar, en la materia, era el pensamiento de Sucre. Si fatalmente Páez cercenó Venezuela, Sucre venía convencido, y lo habría logrado, de mantener la unidad entre Colombia y Ecuador, aspecto reñido con los propósitos ingleses y secundados por sus logias de crear repúblicas minúsculas para campar a su antojo. Fue en este ambiente esotérico, producto del hermetismo en el que actúan las logias masónicas, que se desarrolló el proceso de conclusión de España en América. Dese, por cierto, también que en este contexto se realizaría la célebre entrevista de Guayaquil entre dos hermanos, Bolívar y San Martín. España e Inglaterra han escrito una historia secular de enfrentamientos militares, donde ha estado en cuestión el humanismo cristiano y español frente al materialismo británico y protestante. Y sumida como estaba España en su última agonía como patria común pluricontinental, parece evidente que los principios del siglo XIX eran los idóneos para llevar a efecto el proyecto Pitt de un siglo atrás. El objetivo de Inglaterra y de las logias masónicas en América, en la península y en Filipinas era y es desmontar España, dividir territorios y volver a dividirlos para poder dominarlos mejor.